y vamos a iniciar leyendo lo que dice Proverbios capítulo 12 y el verso 16. Estamos todavía en el tema de la emoción de la ira y vamos a concluir en esta noche con la ayuda del Señor. Dice la palabra de Dios: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 16:14. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Proverbios 19:19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Proverbios 26:17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Proverbios 27:3. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambos. Proverbios 29:8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartarán la ira. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Gloria al Señor. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena a las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contiendas. Proverbios 30:33. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer la oración que el Señor nos dirija en esta noche, y en esta oración no olvidemos los que están recién bautizados, los que se han bautizado este año. Gloria al Señor. Y entre ellas la hermana Anita tiene un problema muy serio, porque la familia de ella pertenecen a otros grupos, a otras creencias, y le están como amargando la vida. Entonces nosotros somos el apoyo de todos estos hermanos y de todos los hermanos, orando los unos por los otros. Soberano Señor y Padre Santo, alabado y bendecido sea tu nombre, soberano Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que ella arroja sobre nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas. Y te rogamos, Señor, por los hermanos que han sido bautizados en este año, para que tú les ayudes a aquellos que tienen dificultades, que tienen problemas. Oh Dios, porque el diablo no quiere que ellos permanezcan en la fe, que tú seas ayudándoles, fortaleciéndoles y guiándoles por amor de tu santo nombre, en el nombre poderoso y santo del Señor Jesús. Amén y amén. Demos gloria al Señor Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Si pudiéramos meditar en cada uno de los textos que hemos leído en esta noche, sacaríamos muchos pensamientos muy bonitos en relación con el proceder del que se deja llevar por la ira, esa emoción que todo mundo tenemos, porque no hay quien se escape, y de un momento a otro se manifiesta en una forma o en otra. Ella puede hacerse presente, y se hace presente cuando nos sentimos agredidos por situaciones que nos producen cierta tensión. El sistema nervioso se pone en marcha y las hormonas liberan para activar nuestros sentidos. Es una respuesta que está programada biológicamente y que suele producir las mismas reacciones en todas las personas. Su fin es el de protegernos o defendernos de cualquier amenaza, de cualquier circunstancia que se pueda presentar en contra de nuestra vida.
De manera que tiene una forma buena y tiene una forma mala. Tiene esas emociones, se manifiestan, a veces son buenas y a veces no son buenas. Dependiendo de las circunstancias en que uno vive. Yo les contaba aquí que el Señor, cuando en situaciones, por ejemplo, de violencia contra la iglesia, como un ejemplo, que alguien comience a hablar del evangelio, a decir pestes, hermano, uno no se aguanta. A uno le sube. Y uno tiene, como se dice por ahí, uno tiene que revirar. Y uno sale en defensa de la palabra de Dios y defiende, hermano, el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, eso es bueno. Ahora cuando nos ha tocado enfrentar a la gente en un culto en la calle, yo recuerdo que una vez estaba predicando y llegó por allí un agente del orden diciendo que dejara de predicar, que callara, que prestara la atención que estaba hablando. Entonces yo me volví y le dije, lo siento mucho, cuando acabe de predicar lo atiendo. Y yo seguí predicando. En ese momento uno le da alabanzas al nombre del Señor. Pero ya cuando hay esa otra parte que produce violencia, que agrede, que le hace mal al prójimo, ya eso sí es grave. Bendito el nombre del Señor. Nosotros hemos estado cerca de una persona cuando está bajo la acción extrema de esa emoción llamada ira. No sé, de pronto a usted sí le ha tocado. Lo hemos observado el rostro. Tal vez lo vimos amarillo, verde, rojo, pálido. O tal vez su reacción fue llorar sin decir nada. O quedarse callado con su rostro transformado, tragándose la candela. O quizás lo oímos estallar con palabras corrompidas o bruscas o descomedidas. O tal vez lo vimos patear, apretar los puños, crujir los dientes y gritar no sé qué cosas. Y si es una dama, tal vez igual, apretar los puños, aunque ellas no se quiten la camisa o la blusa, de alguna manera manifiestan la cólera, se ponen verdes, pálidas. Lo más peculiar en las mujeres para desahogar este sentimiento de irritación y disgusto es llorar. Algunos hombres tienen esta misma válvula, pero lo más común en ellas es verlas estallar en llanto. Es una manera de desfogar la ira, aunque estas también hagan otras cosas. Y usted ya sabe, las hemos visto disgustadas y terrible es ver a una mujer enojada. Hermanos, no las hagan enojar porque le cortan los servicios. Alabanzas al nombre del Señor. Y todo comienza tan sencillo. Alguno ocupa nuestro puesto sin pedir permiso. Mientras caminamos, alguien se nos atraviesa y nos hace tropezar. Un taxista lento y nosotros estamos de afán. Mientras manejamos, otro nos pita atrás. Se nos regó la leche en el fogón. Tropezamos con esa piedra y nos salimos. Nos rayaron el carro. Nos dijeron tontos. Nos cobraron más de la cuenta. Nos pisaron el dedo el dedo gordo del pie, donde tenemos el uñero. Alguien nos empuja mientras caminamos por la acera. Llegamos tarde y nos pusieron a hacer fila. La gota de agua en el lavaplato toda la noche. Nos regañó el patrón o el jefe delante de nuestros compañeros. El grito al oído. El susto de sorpresa. Se pinchó la llanta. Nos llamaron a medianoche para pedirnos un favor. Un esposo regañón, una esposa cantaletosa, el teléfono ocupado. Se están demorando en darnos la vuelta del billete, un pelo entre la sopa. Estamos con hambre y se demoran en servirnos, en fin. Todas estas cosas como que se van amontonando y por allí como que nos vamos explotando. Todo empieza por algo insignificante, pero que explotamos de alguna manera, sea quien sea, le pasa. ¿Será que eso tiene solución? Del negro hambriente brotaron las rojas fauces de la ira. Nos convertimos en una tormenta tropical.
tronamos y echamos rayos en todas direcciones y con furia levantamos todo lo que se nos atraviesa por delante e inundamos a la gente con nuestra ira. ¿Raro eso? Claro que no. ¿Y por qué? ¿Por qué somos así? Sencillamente porque la Biblia dice que los que no tienen a Cristo son hijos de ira. Y si la gente que no tiene a Cristo son hijos de ira, no esperemos que van a proceder de otra manera. No piensen que ellos van a actuar de otra manera. O si no, ¿qué explicación le damos a este estado de cosas que estamos viviendo? ¿Por qué hay tanta violencia? Los ricos enojados con los pobres enojados con los ricos, los trabajadores enojados con los empresarios que no se quieren dejar de los trabajadores. En fin, o si no, a veces hasta nuestro presidente se sale de la camisa, como lo hemos notado. De manera que son hijos de ira. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Nosotros somos hijos de quién? ¿Será entonces que tenemos que ser iguales? No, de hecho no. De allí que el Señor nos deja el trabajito por medio precisamente del Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. De allí que el asunto del que da rienda suelta a su ira es llamado necio. Cuando éste se deja llevar y habla, vocifera, insulta, agrede a las personas, que da rienda suelta, entonces peca. Y el Señor dice: airaos, pero no pequéis. Los que estamos esta noche aquí y las personas que Dios ha llamado tienen su historia. En el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos precisamente a un hombre furioso que quiere destruir por allí a unas personas que no están de acuerdo con la creencia judía. Y como él no está de acuerdo con la creencia de esos llamados cristianos, entonces él está que estalla de furia y quiere cogerlos y aplastarlos y exterminarlos, hacerlos desaparecer del planeta. Y pide permiso de las principales autoridades para que donde quiera que llegue a una ciudad o a cualquier pueblo o vereda, él pueda coger a esa gente y meterlos en la cárcel. El propósito es acabar con esa herejía. Y con ese pensamiento toma gente y se va para Damasco con el propósito de acabar esos seguidores del maestro, esos seguidores del camino. Nosotros diríamos ahora a esos evangélicos. Pero la sorpresa se la lleva en el camino cuando Dios se le aparece. Cuando una luz más refulgente que el mismo sol le aparece en el camino y una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es de dar coces contra el aguijón. En ese momento, la furia que llevaba, la ira que estaba envenenando su alma, su vida, todo su ser, desapareció. Y ahora baja la cabeza y humildemente tiene que decir: Señor, ¿y qué quieres que haga? Ahora está dócil, porque el que tiene un encuentro con Dios a profundidad deja de ser lo que era para convertirse en uno de los animalitos de los cuales Dios escogió, que son
nobles, mansos, ¿cómo se llaman? Ovejas. Dios coge esas panteras, esos tigres, esa gente terrible para convertirlo en una oveja. Hermano, hay un cambio. Por eso es que nadie puede cambiar si no permite que el Espíritu Santo lo haga. Porque es la obra del Espíritu. Eso es lo que dice la Biblia. El fruto del Espíritu es primeramente amor. ¿Y después qué? Gozo y paz. Gozo y paz, pero hay otros que siguen allí. También hay bondad, también hay mansedumbre. Gloria al Señor. Entonces la naturaleza, esa antigua naturaleza, tiene que desaparecer. Por eso el proceso completo de la Biblia, la palabra de Dios, lo que nos enseña en el proceso del cambio, es primero el arrepentimiento, luego sigue la conversión. Eso de la conversión, que es muy importante en la persona que ha comenzado a creer y los que ya hemos creído, que es un cambio total. Ese arrepentimiento tiene que dar como fruto la conversión. La conversión es como cogerlo a uno y voltearlos completamente, hacerlo de nuevo. Por eso dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El hombre viejo con sus pasiones ha sido crucificado para dar lugar al hombre nuevo que tiene que ser formado conforme a la naturaleza de Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados y ese paso que sigue, que no se debe ignorar y que los que no lo han recibido deben de pensarlo seriamente. Porque lo que sigue, todo el proceso anterior es un proceso de limpieza, preparando el templo para que aquel que hizo el universo venga a vivir en él. Aleluya. A su nombre la gloria. Un proceso de limpieza dada por el Espíritu Santo, donde lo primero que actúa es la sangre. Porque alguien me dijo, bueno, si yo tengo fe, si yo creo, ¿por qué tengo que bautizarme? Y la respuesta era muy sencilla. Tiene que bautizarse porque usted tiene un problema legal con Dios. Cuando uno va a Cristo a primera instancia, que uno se arroja a sus pies, Él lo que hace es lavarlo. Él lo limpia con su sangre. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa qué tan negros sean. No importa cuánto tiempo se haya revolcado en el lodo, en esa inmundicia de pecado. No importa. Lo que hace el Señor Jesús es lavarlo con su sangre. Por eso en ese momento tiene promesa de vida eterna. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Pero si esa persona no se bautiza en el nombre de Jesucristo, pone en riesgo su salvación. Así esté más limpio que cualquier cosa. Pero si no obedece, porque esto tiene que ver con la obediencia. Por eso es que él dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Ese paso al bautismo en el nombre de Jesús es donde el problema legal desaparece para ser justificado. Gloria al Señor. En ese momento, cuando somos sepultados en el agua por la fe en Cristo, recibimos el perdón de pecados y somos inscritos en el libro de la vida.
y quedamos aptos, inmediatamente quedamos aptos para recibir nada menos que a Dios mismo. Nos convertimos en el templo de Dios por la fe. Entonces, si Él está en nuestro corazón, si Él está en nuestra vida, Él toma el control, Él debe tomar el control. Yo debo permitirle a Él que tome el control. Entonces ya no me vuelvo a irar. No, ese asuntico de la ira queda allí. Porque Dios me la deja para que yo la controle, porque eso tiene un beneficio. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al Señor. Yo estaba comentando que si el Señor nos quita esa emoción, que es un asunto natural, hermano, nosotros seríamos las personas que, hermano, no haríamos nada. Realmente no haríamos nada. Porque es una sensación que nos lleva a ser activos. Uno se acalora en el trabajo y uno, hermano, uno quiere que las cosas rindan. Uno ya comienza a sentir, por ejemplo, como siento rechazo. A uno como pastor le produce cierta impaciencia cuando hay desorden, por ejemplo, en la congregación, que no hay reverencia, que la gente no cumple, que la gente no obedece. Uno se siente como por allá, como altico, pero cálmese, hermano. ¿Por qué? Porque realmente hay una incomodidad y yo pienso, si eso lo siento yo, ¿será que Dios no siente algo? Que trate y trate con una persona y trate con una persona y no se corrige y no lo hace, ¿será que a Dios no le da nada? Y resulta que Dios tiene emociones. Él es lento para la ira. Él tarda en airarse. Él es grande en misericordia y es lento para la ira, pero que se aira sí. Lo que pasa es que Él la tiene para cierto día. Por eso Él dice, no os vengáis vosotros mismos, porque yo en medio de unas rabietas, yo puedo hacerle mucho daño a una persona. Pero lo mejor en una situación de esas, en lugar de explotar y decir cuántas son 5, por dónde nace el sol y por dónde se oculta, cálmese y vaya a los pies del Señor y cuéntele la situación y respire profundo hasta que le pase y dele lugar a Dios, porque Él dice, no os venguéis vosotros mismos, da lugar a Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor. No se ponga a pelear con la gente. Si usted tiene un marido insoportable, póngaselo de frente al Señor. Y verá que Él sí sabe dónde lo coloca. Si usted tiene una mujer insoportable, póngasela al Señor, que Él sí sabe cómo domar. Él es experto en cambiar corazones. Alabanzas al nombre del Señor. No hay quien se resista a su fuerza. Por eso es que Él quiere hacer todo. El Señor quiere hacer todo para que ninguno se jacte. Para que ninguno diga, es que yo. No, esto no es que yo. Realmente, para uno poder hacer esa obra de airaos pero no pequéis, uno tiene que estar bajo la influencia del Espíritu Santo para que ese control aparezca. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando uno está en esas condiciones, uno está como bajo la influencia de dos voces. Porque el mal aparece, en el momento aparece. Puede ser que use alguna persona. A uno le ha pasado. Que alguien llegó y dijo cuántas eran 5 y uno se estuvo callado y el otro llega y le dice a uno, uy hermano, no, pero no, así no. ¿Usted se da cuenta de todo eso? ¿Ah? Hermano, reaccione, defiéndase, haga alguna cosa, hermano, pero no se deje. Uno debe ser manso, pero no menso, dicen algunos.
Pero no es así. Uno que ha sufrido la humillación pública, uno que ha sufrido la humillación de familias en la congregación donde lo han humillado a uno. Y uno podría decir, uy, no, pero no, hermano. Uno deja esas cosas en las manos del Señor y el Señor es el que actúa. El Señor es el que hace. Estábamos en una congregación que lindaba con un señor que hágame el favor. Era la piedrita en el zapato para nosotros. Hermano, tanto que en pleno culto a veces sacaba una manguera y bañaba a los hermanos ahí en pleno culto. Porque era un rancho así de esos de esterilla, donde nos reuníamos. Y cuando no era que prendía un radio y lo ponía a todo volumen y se echaba a perder. Y nosotros tenemos que soportarnos todo eso. Y un día les dije, hermanos, no, vamos a decirle al Señor, porque a este señor no se le puede decir nada porque, mejor dicho, prepárese porque cuántas cosas le dice. Enemigo del evangelio. Y un día nos pusimos de acuerdo los hermanos y hermanos, vamos a orar que el Señor nos arregle esta situación. Si este señor se ha de arrepentir, que Dios trate con él. Si no se ha de arrepentir, que haga con él lo que quiera. Y así fue. Un día veníamos cuando sacaban al hombre enfermo, se lo llevaron para otra parte enfermo. Y yo no sé si fue mi esposa la que dijo, ese señor ya no regresa. Y así fue, se murió. Problema resuelto. Alabanzas al nombre del Señor. Unos hermanos tenían un problema con un vecino. Ponía, hermano, todas las noches un sonido a todo volumen, no los dejaba en paz y él lo hacía solamente por hacerle mal, porque sabía que ellos eran creyentes. Esos se emborrachaban y hacían cosas y bueno, y ellos ahí sin que ver qué hacer. Y un día ellos se pusieron a orar y de pronto se levantó el hermano y invocó el nombre de Jesucristo. Y hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando él dijo así, apenas voló candela. Se quemó el equipo. Lo grave fue que ese señor después iba a demandarlos que porque él les había dañado el equipo. Hermano, si nosotros no nos dejamos llevar por ese impulso, porque repito, hay que permitir que el Señor tome el control. Amén. Y de eso se trata lo que estamos haciendo, las oraciones, todo lo que estamos haciendo es con el fin de que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, porque si el Espíritu Santo llena nuestros corazones, van a cambiar muchas cosas en nuestra vida y van a cambiar muchas cosas en nuestros hogares y en todo lugar. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dios nos hace nuevos. Nosotros tenemos que entender que somos la iglesia del Señor. Y por eso nos llama ovejas. Una oveja, hermano, no está corneando a nadie porque ni cuernos tiene. Él no está dándole cabezazos a las demás ovejas. No está estrujando a las demás. Inclusive una oveja no tiene instinto de líder. A ella hay que llevarla. A ella hay que direccionarla. Una oveja no pelea con nadie. Y por eso el Señor nos compara con ellas. Y por eso Él es el buen pastor. Y nosotros somos ovejas de su prado. Amén. Esa es la pregunta que decíamos ahora días atrás. ¿Es usted oveja o es cabrito? Porque el cabrito sí, ese sí tiene unos cachos y ese sí da con la cabeza, da duro, empuja. Y lo más grave es que come de todo lo que encuentra a su paso, mientras que la oveja es mansa y solo se alimenta de pasto fresco. Alabanzas al nombre del Señor. De manera que si hay cosas así en esa forma en nuestra vida que tiene que ver con el temperamento, no se excuse diciendo es que yo soy así.
No, si Dios nos cambió, ¿cómo es que yo no puedo seguir siendo el mismo? Yo testificaba una vez que yo era uno de los que no podía ni siquiera clavar una puntilla. Porque a veces cogía la puntilla y cogía la puntilla para allí, la puntilla para allá y me daba a mí esa cosa. Dios mío bendito. Y en lugar de armar, de organizar, dañaba las cosas. Yo no tenía paciencia. Ahora para enseñarles a mis hijos, hermano, por favor, era muy impaciente. Terminaba dándoles con la cartilla en la cabeza, que porque no aprendían. Y mi vieja era la que tenía que hacer todo eso. Hermano, uno piensa todo eso porque iba en ese proceso hasta que todo eso desapareció. Alabanzas al nombre del Señor. Es que eso tiene que desaparecer. El Señor nos dio esa tarea a nosotros. Y si nosotros buscamos la ayuda, hermano, yo sé que se puede. ¿O no se puede? Sí se puede. Amén, amén. Y como las consecuencias son graves, hay personas que por tener ese problema en la ira, hoy están sufriendo de gastritis por ese problema. Y hermanos, es una enfermedad que atormenta hasta que se mueren. De manera que no podemos evitar. Además, ser tranquilo y relajado, que eso solamente lo produce la presencia del Señor, porque eso es confianza. Eso es confianza en Él. Yo no tengo por qué estresarme. Yo no tengo por qué andar apurado con los asuntos de la vida. Antes, al contrario, hermano, esto lo hace Dios con la finalidad de que nosotros seamos el pueblo más saludable que haya sobre la faz de la tierra. A su nombre sea la gloria. Entonces yo les invito en el nombre de Jesús a orar y a orar y a orar, a dejarse en la presencia de Dios. Vengan temprano a orar. Vengan al programa el sábado, una cita con Dios, desde las 6 hasta las 7 en oración, y luego entremos en alabanza y oremos por los que no han recibido el Espíritu Santo y los que hemos recibido, que seamos llenos de esa presencia maravillosa de Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y qué bueno una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que radia luz, una iglesia que radia paz por todas partes. Allá en la casa donde vive, en la oficina donde está, hermano, es un creyente ejemplar. Un creyente que no cesa de testificar con su conducta, con su vida y también con su boca. Porque sabe cómo hablarle a la gente, sabe cómo ganarse un alma para el Señor. Hermano, un creyente lleno del Espíritu Santo no lo calla nadie. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia viva. Tiene una alabanza voluntaria, espontánea. No tiene el pastor a toda hora que decirle, hermano, grite gloria a Dios. No, nada de eso, hermano. Él tiene esa alabanza a flor de labios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Esta semana tenemos el trabajo que iniciamos de 500 horas de oración. Bueno, gracias a Dios que tenemos un buen número de hermanos. Tenemos 42 hermanos comprometidos en la oración. Ojalá que estén cumpliendo, ojalá que no se les olvide que hay que hacerla. Gloria al Señor, porque eso se va a reflejar en nuestras reuniones. Gloria al Señor. Y la otra semana arrancamos con el resto, y si hay que llegar a 1000 y nos pasamos, no importa. Oración nunca falta. Oración. Oración sí falta. Gloria al Señor. Oración nunca sobra. Siempre nos falta, siempre, siempre. Hermanos, la iglesia ha triunfado porque ha vivido en sus rodillas, clamando al Señor y testificando de su gloria. Él nos hace fuertes. Alabanzas al nombre del Señor. A ver, póngase de pie, por favor. Aleluya. Y si usted tiene ese problema, hermano,
no digo que no se preocupe, sino preocúpese. Gloria al Señor. Déjele el problema al Señor. Y cuando allá en la calle alguien lo empuje o alguien hace algo mal, alguien el de una moto llega y se le atraviesa o le raya el carro, no sé. Hermano, que el Señor nos guarde de un mal procedimiento, que Dios haga justicia. Y yo sé que Él sí sabe hacerla. Él cambia nuestra mente, nuestra forma de ser. Él cambia el corazón. Él quita el corazón de piedra y coloca un corazón de carne, un corazón sensible. Hermanos, tenemos que ser lo que Él dijo, la luz del mundo. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que tú has realizado, Señor, en la cruz del Calvario, beneficiándonos a cada uno de nosotros.